¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este capítulo nuevo de la Asociación de Abogados Digitales de Quintana Roo. El día de hoy vamos a entrevistar a un personaje muy importante dentro del tema de las crowdfunding. Él es Juan Carlos Arnaún. Es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM. Es toda una personalidad que el día de esta noche quisiéramos pues conocer un poco de él. Para adelantarles, él formó parte del equipo que estructuró la fibra en México y llevó a cabo su colaboración en la Bolsa Mexicana de Valores. También participó en el Fondo de Capital Privado Institucional enfocado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran escala. Actualmente es miembro del Consejo de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo y participó activamente en la redacción de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech. Y pues, sobra decirlo, él es cofundador de BRIC, la plataforma líder en el fondeo colectivo para proyectos inmobiliarios en México, que es en realidad lo que nos importa en la conversación del día de hoy. Precisamente vamos a hablar de las crowdfunding. Y para ponernos en contexto todos, no hay que olvidar que la crowdfunding o las crowdfunding se desarrollan como un método de financiamiento colectivo a través del cual participan desarrolladores o promotores de proyectos eh, con la idea de incorporar a estos proyectos a inversores o inversionistas a través de una convocatoria abierta, evidentemente utilizando plataformas de financiamiento colectivo para que todos se integren en la participación de un proyecto inmobiliario. Así es como surgen las crowdfunding. Pero qué mejor escuchar a nuestro invitado, Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, David. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes para compartir las experiencias que hemos tenido en este medio. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a entrar de una vez en materia. Sabemos que eres el cofundador de esta empresa que es líder en el fondo colectivo para proyectos inmobiliarios en México, BRIC. Quisiéramos que nos contaras qué es BRIC. Pues BRIC es una plataforma de fondeo colectivo, es decir, es una empresa que se dedica a agrupar inversionistas para participar o financiar en proyectos, particularmente del sector inmobiliario. Entonces, pues BRIC nace con la intención de ser una propuesta alternativa de institución financiera, ¿no? A lo que había hasta antes de la ley FinTech, ¿no? La verdad es que en su momento veíamos como en otros países había ejemplos de estas plataformas y de estos modelos de negocio donde la entidad financiera no tiene balance, ¿no? Y esa era la intención, traer esa esencia aquí a México. Consideramos que es un modelo de negocios muy resiliente, porque diferente a los modelos tradicionales, como los bancos, como pudieran ser las OFOMs, las OFIPOS y las casas de bolsa, nuestro balance es descentralizado, ¿no? Si recuerdas, en la crisis del 2008, muchos de los bancos que quebraron o casi quebraron o tuvieron que ser rescatados fue porque tomaron pues, apuestas con su balance, que al final del día estaba compuesto por su capital y por el depósito de la gente, ¿no? Y depósitos de la gente. Pero digamos que tomaban los depósitos de la gente, los hacían como propios y con eso hacían sus negocios, ¿no? Y cuando no resultaron esos préstamos, esos negocios, pues los bancos prácticamente quebraron. Y eso dejó al mundo, estuvo a punto de quedarse huérfano del sistema financiero, ¿no? Y un poco la respuesta a ese evento del 2008 es el crowdfunding financiero. Es decir, nosotros que creemos que el balance está en las cuentas de cada uno de las personas. No necesita un intermediario que lo tome y que asuma los riesgos. Con suficiente información y comunicación, la gente puede tomar una decisión educada, ¿no? De cómo poner a trabajar su patrimonio. ¿Qué hace este modelo de negocios? No inventa operaciones, no innova necesariamente en cuanto a los instrumentos financieros que usa, sino en la manera en la que hace el negocio bancario. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú y
yo y muchas personas tenemos dinero en nuestras cuentas de cheques, ¿no? Esas cuentas de cheques, bueno, primero tienen un cierto respaldo del IPAB, ¿no? Que si quiebra el banco está respaldado hasta cierto monto. Pero digamos que con ese dinero el banco forma su base de capital sobre la cual presta y toma riesgos. A ti, a mí y a todos los demás, si bien nos va, nos da, no nos cobra comisiones, deja tú, nos da. Si bien nos va, no nos cobra comisiones. Sin embargo, utilizó ese dinero para hacer otro tipo de negocios que tienen otro tipo de riesgos y otro tipo de rendimientos. En el modelo desintermediado o descentralizado, de balance descentralizado, yo invito a todos los que tienen dinero en sus cuentas de cheques a participar en un proyecto, a decidir cuánto de su patrimonio quieren destinar a ese proyecto, cuánto quieren arriesgar, pero también a cuánto van a ganar, ¿no? O sea, digamos, las operaciones que hacemos suelen tener rendimientos mayores a los que dan los instrumentos financieros tradicionales. Y entonces eso es un poco la tesis de lo que es BRIC, ¿no? Conocíamos este tipo de activos, que es el inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, que es el de los más grandes del mundo, a los que prácticamente nadie como persona física o como individuo tenía acceso, ¿no? Por ejemplo, si tú querías invertir o ser socio de un centro comercial, pues tenías que tener muchísima lana, ¿no? Si querías ser un desarrollador inmobiliario, igual, ¿no? Era de muchos montos, entonces eso limitaba mucho a la gente. Dos, el know-how o el conocimiento que se requiere para hacer este tipo de inversiones, pues a veces es específico, ¿no? No todo el mundo lo tiene. Y tres, lo que les decía hace un momento, ¿no? El network, ¿no? Conocer a los desarrolladores, tener acceso a ellos. Entonces, lo que decidimos es que pues, nosotros podíamos borrar esas tres barreras de entrada, es decir, montos bajos, con nosotros puedes invertir desde 500 pesos, el expertise o el know-how, nosotros nos encargamos de traer los deals, correrlos por un proceso de análisis que incluye valuaciones, proyecciones financieras, estudios de mercado, dictaminación legal y jurídica de los expedientes, etcétera, etcétera. Y un último paso que es un comité de independientes, que es el que tiene la voz final de qué se publica en la página y qué no. Y eso, que después de que pasó todo ese proceso, es lo que tú ves como cliente en BRIC. Es decir, esas son las oportunidades que ves en la página. Son las oportunidades prefiltradas y analizadas por nosotros, donde además te ponemos sobre la mesa todo ese análisis, ¿no? Antes de que deposites, literalmente. Lo puedes leer, puedes preguntarnos, lo hacemos todo muy claro y transparente. Y eso es BRIC. Entonces, al hacer eso, suceden dos cosas. Por un lado, a los inversionistas les traes un nuevo mecanismo donde pueden poner a trabajar sus ahorros, que tiene menos intermediarios, eso es más directo en los negocios y eso genera que tengan tasas más atractivas. O sea, nosotros no inventamos el desarrollo inmobiliario, claramente, ¿no? Eso ya existía. Los rendimientos de ese negocio son los que son, ¿no? No hay magia aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que con nosotros entras directo, ¿no? Quizá había otras maneras de acceder a este tipo de activos, no sé, vía fondos o vía fibras, pero esas fibras tienen muchos intermediarios que van comiendo del retorno, y con nosotros es más directo. Y la segunda cosa que sucede, se crea una fuente alternativa de recursos para los proyectos, ¿no? Esto es un marketplace, ¿no? Es oferta y demanda de capital. Conocíamos bien el sector, conocíamos mi experiencia, como decías, es más en el área corporativa de grandes desarrollos y de mercados públicos, pero muy inmobiliaria. Y sabíamos que por debajo de esos desarrolladores gigantes, digamos, si yo te pintara una pirámide de todos los jugadores del sector, pues tienes en la puntita pues, a los que cotizan en bolsa y son las fibras y tienen acceso a ese tipo de fondeo. Te bajas un escalón, quizá hay algunos que tienen acceso a fondos institucionales extranjeros y nacionales y a family offices. Te bajas un escalón más y empieza a haber un vacío ahí de fuentes de financiamiento. Digamos que de esto que te estoy hablando, de aquí para abajo, todos se fondeaban ya sea con bancos, con capital de amigos y familiares o con preventas. ¿Qué pasaba? Pues los bancos están muy especializados en atender negocios grandes, ¿no? Te toma lo mismo tramitar un crédito puente de 200 millones que uno de 30. Mismo proceso, mismos tiempos. O sea,
Y te estoy hablando a lo mejor de 6 meses o un año, ¿no? De respuesta. Luego, el capital de amigos y familiares, pues es limitado pues, a la capacidad de tus amigos y familiares, ¿no? Y el negocio inmobiliario, pues es muy intensivo en capital. Entonces, los desarrolladores que se financiaban a través de esos círculos cercanos, pues siempre terminan topados, ¿no? Dejan de poder hacer muchos negocios porque se les acaban las canicas a sus cuates. Y las preventas, que es un mecanismo muy eficiente, que tiene muchas bondades, pero es caro. Es decir, financieramente hablando, para que tú compres un departamento en preventa cuando todavía no está puesto ni un ladrillo, te tienen que ofrecer un preciosazo, ¿no? Y eso es dejar mucha utilidad en la mesa. Entonces, lo que quisimos nosotros, y así lanzamos la empresa, fue ofrecer un instrumento que hiciera lo siguiente. Redujera mucho los tiempos de respuesta, en vez de 6 meses y un año, que te tomara 2 meses tramitar tu crédito. 2, que tuviera mucho más alcance que los Friends and Families. Y 3, que fuera más barato que la preventa, ¿no? Que dijeras, oye, yo puedo financiarme de otra manera, ¿no? Más rápido, más ágil y más barata. Esos brica hacia los desarrollos, y lo hacemos con fondeo del público inversionista, ¿no? Suena magia, cabrón, pero hoy estamos fondeando líneas de 40 o 50 millones de pesos con depósitos desde 500 pesos. Ok, y desde esa perspectiva, mi estimado Juan Carlos, cuéntanos cómo podría participar cada uno de los sujetos que intervienen en este crowdfunding. Vamos a suponer que yo soy el dueño de un proyecto. Cuéntame paso a paso, me acerco contigo, ¿qué tendría yo que hacer? Como buena plataforma digital, buscamos que todas las interacciones sean a través de canales digitales. Aún en el caso de los proyectos y los solicitantes. A ojos de la ley, en una transacción de crowdfunding hay 3 partes. Un inversionista, que es el que pones la lana, una plataforma, que en este caso sería Brick, y un solicitante, que en este caso sería el dueño del proyecto que necesita recursos. Entonces, la verdad es que el medio de los solicitantes es más tradicional, ¿no? Son, de entrada, pues al ser un negocio tan intensivo en capital, todavía está en manos de gente que es de otra generación, ¿no? Que no nació con estos canales digitales habilitados, están acostumbrados a otra cosa. Entonces, si bien siempre tratamos de llevarlos por la página y tal, termina en una comida en un restaurante o en una firma en un Quieren notario. conocer a la persona, tocarle la puerta, que algo Sí, sea material, que algo sea tangible para darse sí. cuenta de que es real, ¿no? Porque todavía ese Porque tema tecnológico, es una decisión bien trascendente. O sea, sí, si tú eres dueño de un proyecto y vas a tramitar una línea de crédito de 50 millones, pues le quieres ver la cara a quien te la va a dar, cabrón. Si no, pues es demasiado riesgo. Entonces, bueno, pues ¿cómo funciona el proceso? Pues básicamente sí tenemos un canal habilitado en la página, un poco escondido, no creas, eh, para que los desarrolladores nos contacten y llenen un formulario con la información básica de su proyecto, ¿no? Ubicación, tipo de proyecto, monto requerido, estatus de licencias y permisos, una liga si es que tiene página, una liga a la página del desarrollador. Y con eso nosotros definimos si hay material suficiente para empezar de veras a trabajar con esa persona, ¿no? Con los que vemos que sí, y si quieres ahorita te platico qué son las cosas que pedimos nosotros, ¿no? Primero, prácticamente en cualquier región geográfica podemos trabajar, prácticamente te diría, aunque buscamos centros urbanos principales, ¿no? rentables, Pues sí, o sea, ciudades en forma, ¿no? claro. Digo, empezamos en la Ciudad de México porque de acá somos, pero hemos hecho deals en Guadalajara, en Monterrey, en Cancún, en Playa, en Querétaro, o sea, en Puebla, en fin, ciudades hechas y derechas. Segundo, que el desarrollador no sea su primer proyecto. Es bien importante porque, pues, al final vamos a destinar dinero que no es nuestro. El balance descentralizado es justamente eso, ¿no? La gente invirtiendo en el proyecto. Y, y hemos logrado un buen nivel de confianza con la gente porque justamente filtramos todo lo que llega, ¿no? Para bien. Con nuestro proceso lo que hace es que va quitando pues los proyectos o desarrolladores menos experimentados, menos capitalizados, donde vemos problemas de mercado, de estructura, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, tienes que tener
por lo menos 1 o 2 desarrollos vendidos por completo. O sea, estar buscando a lo mejor tu segundo, tu tercer proyecto para ser candidato. 2, este producto que te mencioné de los préstamos, forzosamente pide que la garantía valga el doble de lo que te vamos a prestar, ¿no? Entonces, Claro. entonces implica que tengas algo de capital ahí metido, ¿no? Todo esto otra vez con el afán de producir un instrumento financiero muy robusto, muy confiable y que se comporte de manera muy estable, ¿no? Entonces, básicamente esos son los requisitos para el producto de deuda. Entonces, en este formulario lo llenan, nosotros evaluamos si cumple con esto. Si cumple, entonces viene un proceso ya más extenso de due diligence, donde le pedimos mucha más documentación. Esa documentación sirve de soporte para presentarla a nuestro comité. Si el comité aprueba un proyecto, se manda a dictaminar el expediente legal. O sea, yo asumo que el desarrollador me manda un acta constitutiva válida, un título de propiedad válido, un uso de suelo, una licencia, todo bien, ¿no? O sea, no me detengo en validar esos documentos. Y antes de lanzar, lo que hago es que lo mando a dictaminar por un despacho tercero, que va al registro público, que checa que los dueños de la empresa sí sean los dueños, que tengan facultades para apalancarse, que los títulos de propiedad sean correctos, que no esté grabado el inmueble, que el uso de suelo corresponda con la licencia. Un tema muy técnico legal del desarrollo inmobiliario. Así es, sí, sí, ¿No? sí. Que justamente es parte de lo que hacía complejo invertir en eso, ¿no? O sea, son tecnicismos, son temas legales que lo resolvemos vía un tercero y listo, ¿no? O sea, digamos, a ti como inversionista, entonces, ¿qué hacemos? Pues te decimos, aquí está el paquetito, analizado, armado, listo. Lo único que tienes que hacer es leerlo si quieres y depositar. Y con eso... Que ahí valdría la pregunta desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del inversor. Yo soy una persona, soy un asalariado, pero tengo unos ahorros. Y entré a tu página, encontré Brick a través del servidor web y me llamó la atención uno de tantos proyectos que tienes. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Cómo me ubico? Claro. ¿Qué pasos tengo que seguir para que yo pueda acceder a esta plataforma? El primer paso es hacer un usuario. Como sabes, somos una entidad regulada y entonces la regulación por parte de las autoridades a entes financieros hace mucho énfasis en las políticas de PLD, protección del lavado de dinero, Lavado de dinero, exacto. ¿no? Y de KYC, ¿no? De conoce a tu cliente. Entonces, lo primero que necesitamos es saber quién eres, ¿no? Porque las multas para nosotros, si resultara ser que tú depositas y tu dinero no es bien habido, Es así luego lícito, no es claro. lícito, son enormes, ¿no? Entonces, te pedimos un usuario. El usuario se genera con tu nombre, RFC, un correo, fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué te da? Te da un portafolio en la página. Esto es gratis todavía, ¿eh? Sigue siendo completamente gratis. Y opción de ver las oportunidades y si te gustan invertir, ¿no? Entonces, ya que tienes tu usuario, tienes que firmar un contrato digital con nosotros también, ¿no? Que es, digamos, es el mandato que nos das como inversionista para que te representemos en el proyecto, ¿no? Y pues te pones ahí a ver los diferentes proyectos que hay. Curiosamente, hoy tenemos uno en Playa del Carmen abierto, ¿no? O sea, Excelente, qué no bueno. pudo haber sido más bonita la coincidencia. Pero bueno, te gusta ese, le das clic, eso te genera, clic en quiero invertir, te pregunta el monto, que esto es meramente informativo, eso te genera un correo donde te llega un prospecto de inversión, así como en la bolsa cuando cotizan, cuando lanzan una empresa o hacen un IPO, se genera un libreto, un folleto informativo con todos los pormenores del negocio al que te están invitando. Así generamos uno para cada proyecto para que lo puedas leer en calma. Una referencia especial a tu usuario para que cuando hagas el depósito la pongas y lo podemos identificar rápido. Y listo, ¿no? Entonces tú te vas, lees tu prospecto, te convences, abres tu banca en línea, das de alta la cuenta clave y depositas con tu referencia. Eso en automático hace que la plataforma lo detecte, te lo suba, te lo registre en tu portafolio y entonces en tu usuario ya tienes una inversión registrada donde vas a ver cuánto metiste, qué día entraste,
cuándo tocan pagos, cuándo vence, cuándo todo, ¿no? Ahí mismo vas a tener un módulo de noticias. Monitoreamos los proyectos de manera mensual, de la mano con los desarrolladores, pero tú puedes estar enterado de cómo va mes a mes tu proyecto, ¿no? Excelente. Oye, cuéntanos, bajo este esquema que desarrollan ustedes, ¿qué tipo de proyectos inmobiliarios ofrece Brick? Tenemos dos. Básicamente yo los dividiría en dos. Y tienen que ver más con el instrumento financiero, pero también con el proyecto inmobiliario. Para los deals de deuda, o sea, nuestro instrumento de deuda, que en la página se llama Deuda Senior, estamos enfocados en dos tipos de negocios. Uno es vivienda en venta, vivienda residencial en venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que está arriba de Playa del Carmen son unos departamentos a 2 cuadras de la playa, ¿no? Con, ya sabes, un roof con alberca y es vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le prestas al desarrollador para que él construya y venda, y de la venta él te repaga y te paga intereses. Ese es un negocio típico en Brick. Y luego, más recientemente, sacamos un segundo instrumento que le llamamos copropiedad. Y es bastante fiel a su nombre. Es una invitación a ser propietario de un activo productivo en el tiempo. Entonces, puede ser un copropietario de un centro comercial, de una nave industrial, de un edificio de oficinas, de un edificio de un hotel, ¿no? De un edificio de vivienda en renta. ¿Qué intención tiene ese instrumento? Que tú recibas rentas durante mucho tiempo y también plusvalías cuando se generen, ¿no? Esos son los dos tipos de oportunidades que pueden encontrar aquí. La deuda debe tener un plazo de entre 24 y 36 meses. Son plazos más o menos largos porque pues, los ciclos de los negocios inmobiliarios son largos, ¿no? No se construyen de la noche a la mañana. Y el de copropiedad no es un préstamo, es una inversión, te vuelves socio, no hay un plazo. Lo que sí va a haber en Brick probablemente y muy pronto es un mercado secundario, ¿no? O sea, tú compraste un cacho de la plaza en Querétaro y estás ahí feliz recibiendo tus rentas y por alguna circunstancia de la vida necesitas hacer liquidez, va a haber un apartado en la página donde tú puedes ofertar tu posición, ¿no? Entonces, así dividiría los dos tipos de deals que hay en la página. No, desde luego es muy atractivo. O sea, desde esta visión, yo podría ser socio de un hotel, de una plaza comercial, o construir, incluso si soy dueño de un Sí. proyecto inmobiliario, ¿no? Tengo un terreno y quiero desarrollar un proyecto. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene Brick en Brick empezó a México? operar en 2015. La verdad que cuando empezamos lo hicimos muy, muy, muy discretos, por debajo del radar. Eh, ¿Por qué? Pues porque no existía la ley FinTech. Y, y nuestra actividad, hasta antes de que existiera la ley FinTech, estaba reservada para entidades reguladas. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos de dos sopas. Si queríamos hacer lo que queríamos hacer, teníamos que pedir una licencia de banco, de casa de bolsa, de Sofomo, de Sofipo, ¿no? Y justa, filosóficamente hablando, no era lo que buscábamos, ¿no? Otra vez regreso al punto de los balances descentralizados, ¿no? Estas figuras que te platico ahorita son completamente lo opuesto, ¿no? Ellas reciben depósitos, los hacen propios y de ahí prestan. Nosotros no queríamos hacer eso. Y entonces, como no había una figura, no existía una figura en el marco legal financiero, pues si te ponías a hacer con una SAPI o una SADCB este tipo de actividades, estabas haciendo algo ilícito que podía Claro, ser, bueno, te cerraban el negocio en el mejor escenario, en el en medio te multaban y en el peor te ibas a la cárcel. claro, claro. Y Entonces es que empezamos muy chiquitos, ¿no? 2015. sí, y es que no hay que olvidar que prácticamente la ley para regular a las instituciones financieras tecnológicas es de marzo de 2018, ¿no? Prácticamente ustedes vinieron a poner la primera piedra para cimentar en el país toda esta nueva era del crowdfunding. Y bajo esta visión que ustedes tuvieron, empezaron a desarrollar todos estos proyectos. ¿Cuántos proyectos ya llevan? Hemos participado en más de 40 proyectos inmobiliarios diferentes, en algunos con montos muy chiquitos
Y la historia más reciente pues son proyectos donde estamos financiando 40, 50 millones de pesos por proyecto. Pero llevamos a la fecha cerca de 750 millones de pesos destinados a proyectos inmobiliarios. Desde Para que te luego ha des una sido un idea, esfuerzo. o sea, es una cifra muy chiquita en el medio. O sea, ha de haber proyectos inmobiliarios solitos que cuestan más que eso, ¿no? Pero de ese monto que te dije ahorita, 250 se fondearon el año pasado y este año ya vamos por los 200, vamos a la mitad. Entonces el ritmo se está acelerando muchísimo, ¿no? Te estoy diciendo que de 700, 400 se fondearon entre el año pasado y la mitad de este, ¿no? Entonces No, está agarrando una velocidad interesante. ¿Cómo lo hicieron con el tema este de la pandemia? Vaya, sabemos que afectó a todo el mundo la pandemia y desde luego las oportunidades o desventajas, me imagino que fueron varias. ¿Qué pasa Mira, con el desarrollador? ¿Qué pasa con el inversionista ante un evento de esta naturaleza? es interesante, porque la historia está terminando bastante feliz, ¿no? Cuando empezó esto en febrero, ¿no? del 2020, pues como que sí dijimos, uff, esto nos va a matar, ¿no? Y nosotros ganamos de conseguirle financiamiento a proyectos y las obras no se decretaron como actividad esencial sino hasta creo que abril o mayo, ¿no? Entonces febrero, marzo, abril y mayo, bueno, no, febrero no, marzo, abril y mayo, eh, pues las obras estaban cerradas y no le podíamos dar dinero a una obra que estuviera cerrada porque pues con qué justificación, ¿no? ¿Y O qué sea, les futuro, no? ¿Qué no, futuro se pues, ve? se iban a ir a Claro, comprar un coche, cabrón, los desarrolladores. sí, Entonces, sí. esos sí fueron como meses un poco complejos porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar ese impasse y la empresa estaba produciendo 0 pesos, ¿no? Y sin embargo, pues tienes nómina, tienes renta, tienes gastos. Entonces, ahí lo que decidimos fue, juntamos a todo el equipo, les transparentamos tal cual cómo estaba la onda, ¿no? Dijimos, nos quedan 3 meses de vida en la caja, al ritmo de gasto que tenemos hoy, sin ingresos, ¿no? Eh, por lo menos yo y mi socio nos dimos una rasurada de sueldo importante, ¿no? Como para poner el ejemplo. Y les preguntamos a los demás, propónganos ustedes si pueden y quieren hacerse un recorte de sueldo temporal para no morirnos, ¿no? Claro, Y claro. la verdad es que la respuesta fue increíble. Tenemos un gran equipo. La verdad es que Brick es, lo que ves hoy en Brick es literalmente la definición de un equipo que funciona y funciona bien, ¿no? Tenemos gente muy talentosa con la camiseta puesta, que no dudó en decir, yo le entro, ¿no? Me encanta esto de proyecto, estoy feliz aquí, quiero apoyar. Y entonces pues, nos encogimos, nos hicimos bolita, esperando a que llegara la ola, ¿no? Y en eso, pues ya de pronto decretan este rollo de las obras como actividad esencial, ¿no? Entonces vuelven a abrir, vuelven a empezar a requerir un poco de recursos y se combina con otro factor, que es que el Banco Central empieza a bajar las tasas de los CETES, ¿no? Bueno, las tasas de referencia y por ende los de los CETES. Y entonces de pronto, como si hubieran prendido un switch, Se empiezan a activó todo. llegar, pero volúmenes de dinero que nunca habíamos visto, ¿no? Inversionistas que estaban pues, saliéndose de los CETES, de las casas de bolsa, de todos estos instrumentos, buscando un lugar que les diera mejor rendimiento, ¿no? Y se combina con un tercer factor, el miedo, ¿no? O sea, todo el mundo en todas las industrias estaba muy fatalista, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿O qué aprendimos? ¿O qué aprendí? Yo te diría que esto sí fue un aprendizaje de la pandemia. Invertir no es un lujo, es una necesidad, es una actividad primordial en la vida del ser humano. Ese es el primer aprendizaje. No importa la coyuntura, tú necesitas invertir. ¿En qué vas a invertir? En lo que menos miedo te dé.
cuando está muy negro el horizonte, ¿no? Exacto, cuando es temeroso el horizonte, pues mejor. Entonces, Sí, pues, es peor tener guardado el dinero bajo el colchón. colchón. Y más gente de la que creíamos tiene ese concepto asimilado. Entonces empezamos a ver gente que llegaba de CETES, de fondos, de bolsa, de criptomonedas, vaya, de negocios tradicionales, buscando un refugio en este asset class, que es el inmobiliario, que tiende a ser más defensivo, ¿no? Y entonces, pues imagínate, marketing apagado, sueldos rebajadísimos a una tercera parte a lo mejor, todo el mundo en su casa y de pronto explota la chamba. Eh, y nos echamos todo el 2020 así, sin gastar en marketing, sin oficinas. Obviamente repusimos el sueldo a todo el mundo con lo que se les dejó de pagar y lo nuevo y tal. Y curiosamente también nos empezaron a llegar proyectos. Hubo un factor más. La mayoría de los competidores indirectos que teníamos, llámense otras instituciones que prestan, por el mismo panorama negro estaban un poco echados para atrás. Es decir, no estaban prestando lo que solían prestar, estaban lentos en sus procesos, estaban rechazando muchas solicitudes. Y entonces el vacío que de por sí ya existía en el sistema para proyectos pequeños se hizo mucho más grande. Claro. Y de manera natural, pues entramos nosotros al quite. ¿Por qué? Pues porque teníamos inversionistas ávidos de retorno atrás, ¿no? Entonces se dio una coyuntura bien interesante donde de pensar que nos íbamos a morir en un par de meses, tuvimos un año récord. O sea, con todo y que estuvo 3 meses apagado el negocio, fue el año que más hemos fondeado en la historia, que más inversionistas nuevos hemos Apoyado el proyecto, ¿no? sí. Inscrito en las plataformas, que más proyectos hemos apoyado, ¿no? Y de ahí no ha parado. La verdad es que así ha seguido la dinámica desde este abril, mayo del año pasado. Obviamente, pues ahora como que eso nos subió de escalón en lo que podemos ofrecerle a los proyectos y a los inversionistas. Nos puso en el mapa de mucha gente. Yo te diría que en resumen fue como si en un año la adopción de nuestra propuesta de valor se acelerara a 5. Así, comprimieron 5 años de adopción en uno, ¿no? Es que A zapes, ¿no? Todos nos tenemos que eh, poner las pilas. Los Zooms, ¿no? Pues, o sea, yo te apuesto, David, que en enero del 2020 tal vez nunca te había subido un Zoom, sí, ¿no? no, invariablemente no tenías esa necesidad, decías, no. Ajá, sí, sí. Entonces cambió tanto el rollo que mi conclusión es que estábamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Exacto. Baja de tasas, miedo en el mercado, canal digital, inmobiliario, o sea, como que se conjugaron muchas cosas. Sí, Y pues ahí estábamos. Creo que nuestro mérito es que llevábamos 5 años picándole esa piedra hasta que de exacto. pronto llegó la ola y nos agarró, ¿no? Las cosas invariablemente se fueron acomodando para bien. Y es que esta Sí. nueva era tecnológica también ha premiado mucho esta actividad, ¿no? Realizar ahora negocios por internet, por plataformas digitales, pues es lo nuevo, es lo de hoy. Uh-huh. Pero también hemos tenido no solo descalabros después de la pandemia, también el tema legal, ¿no? Que tal vez aquí valdría la pena preguntarte, desde tu perspectiva, ¿ves cómo vislumbras eh, el impacto que se tiene en materia fiscal en relación con las plataformas de crowdfunding? Esa es una pregunta bien interesante. A ver, no existe hoy un marco fiscal regulatorio todavía para crowdfunding. Entonces, las plataformas que existen y que están haciendo negocios en crowdfunding, eh, ya sea que hayan hecho cierto andamiaje legal y de tecnología para cumplir vía el marco tradicional que ya existía. Así Por es. ejemplo, nosotros desde que lanzamos la empresa trabajamos con Cheves en el diseño de ese andamiaje y nos funciona muy bien en cuanto a que hacemos facturación por cuenta de terceros,
los desarrolladores retienen el ISR de los intereses y lo enteran al SAT y te dan una constancia de retención. Todo eso lo hace la plataforma, pero fue inversión en investigación y fue chamba de escritorio, ¿no? De decirle a Chévez, queremos hacer esto, ¿por dónde le podemos dar? Inventemos con las leyes que hay. Hay otras plataformas que no lo tienen tan digerido y que pues, siguen operando ahí sin mucho sustento fiscal. Ahora, la autoridad, pues obviamente está interesada en que sí exista este marco. De hecho, hemos estado en pláticas con ellos para acelerar ese proceso, ¿no? Como que les decíamos, oye, pues la ley va lenta, pero ahí va. Pero cuando salga, sería importante que estuviera de la mano de unas reglas claras, ¿no? Porque si no, es mala noticia para todos, ¿no? Las plataformas van a quedar en un limbo, los inversionistas podrían incumplir sus obligaciones fiscales y el SAT deja de recaudar, ¿no? Sí. Entonces, viene seguramente esas de las cosas que tienen que suceder en este o el año que entra. Es una miscelánea específica para crowdfunding. ¿Y consideras que la estructura de una crowdfunding también les impacta económicamente para poder cumplir con estas normas fiscales? O sea, hay una trascendencia. Sí. Te voy a decir por qué. No porque haya un impuesto más o menos. No creo que vaya por ahí, porque las actividades que hacíamos, bien que mal, ya existían, ¿no? O sea, se junta el dinero en una plataforma, pero es como si todas esas personas estuvieran prestando y las actividades mercantiles y de préstamos ya existían y están reguladas y están taxeadas. No lo veo por ahí. Lo que sí veo es que para hacerlo eficiente, por ejemplo, hay dos caminos. Tú puedes, en nuestro caso, te voy a poner un ejemplo muy puntual. Los intereses hoy, nosotros le generamos una factura al desarrollador de los intereses para que él tenga el gasto, ¿no? Deducible. Pero esa factura la hacemos con proveedores de factura por cuenta de terceros. Entonces le entregamos una sola factura al desarrollador con el detalle de los RFCs de todos los inversionistas que están atrás. Pero imagínate si yo fondié 10 millones de pesos, ¿no? de un crédito entre tickets de a 500 pesos. Tengo 20,000 inversionistas, ¿no? Claro, no puedo pretender timbrar 20,000 facturas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues invertimos en la asesoría fiscal para encontrar el mecanismo y después en el desarrollo tecnológico para hacerlo eficiente. Porque al desarrollador yo no le puedo decir, hazme 20,000 constancias de retención. Me va a decir, oye, carnal, voy a necesitar un call center completo de contadores, haciendo como robots, ¿no? Para estar facturando. Facturando, ¿no? Y además es un monto chiquito que o sea, le va a dar flojera, se muere ahí el negocio. Entonces, ¿qué hicimos y por qué te digo que sí puede ser más caro? O sea, porque hay que invertirle. O sea, esos proveedores, ya sea que los contrates o tú generes tu solución, ahí sí veo que las plataformas van a tener que invertir, básicamente, que invertir. Ahora, también creo que existe un marco regulatorio definido, da pie a que podamos como industria pedir beneficios o incentivos fiscales, ¿no? Por ejemplo, en su momento, cuando las fibras se crearon en el mercado mexicano de valores, se logró negociar con la autoridad que el impuesto a las ganancias por apreciación de capital de los certificados en personas físicas fuera exento, ¿no? Entonces, tú tenías como inversionista, por ejemplo, la acción de la fibra A y la acción de Walmart, ¿no? Si Walmart subía 10 pesos, pues tu ganancia llevaba impuestos. Si la fibra subía 10 pesos, tu ganancia no llevaba impuestos. Como un incentivo a detonar pues el tipo de activo y la inversión y el movimiento. Entonces, todas esas cosas, conforme se vayan delineando los marcos y se hagan más entendibles y la autoridad los entienda, van a dar pie a este tipo de cosas que también yo creo que van a traer beneficios para los inversionistas. Y aquí, en tu experiencia, ¿la FICO ha tomado alguna intervención, ha desarrollado alguna participación? No, muchísimo, muchísimo. Vendrá cuando se empieza a gestar la ley FinTech, lo primero que hace la autoridad es, oye, voy a ver quién está jugando aquí. O sea, quiénes son los que van a ser regulados. Y no éramos tantos, la verdad, ¿no? Entonces, pues a la mayoría, incluidos, por ejemplo, la gente de Bitso, ¿no? Que en algunas de las primeras rondas de la ley FinTech había un capítulo completo para criptomonedas. Después lo quitaron, pero
estaban muy, muy metidos. Estaba la gente Cubo Financiero, ¿no? Que es de los primeros en hacer estos modelos de préstamos, entre muchos. Estábamos nosotros, había otras plataformas, en fin, participamos activamente en esos peloteos y comentarios a los drafts de las leyes, inclusive. O sea, nos mandaban, oye, esto es lo que vamos a mandarle al Congreso, ¿cómo lo ven? Comenten, ¿no? Entonces todos metíamos sus comentarios, nos sentamos en mesas esas gigantes entre todos y ahí, y lo mandábamos con un solo frente. También, eso es, digamos, a nivel la ley FinTech y cómo participamos. Nos tocó, o nos ha tocado ir con la COFESE, con la Secretaría de Economía, con Hacienda, con el SAT, con la CONSAR, perdón, con la CONSAR no, con la CONDUCEF, con todos los entes de gobierno somos el frente del gremio. Para todo lo que involucra crowdfunding, desde promoción hasta temas legales, hasta comunicación con las autoridades para los trámites de convertirse en una empresa fintech, ¿no? Regulada. Eso es muy bueno. ¿Cuál es el estatus de las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las crowdfundings? Pues mira, ¿Qué ventaja ha tenido esto, ¿no? ¿O cómo se ha premiado esto en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México? Se creó una figura dentro de la ley que se llama, bueno, un artículo entre la ley es el octavo transitorio. Que el octavo transitorio lo que dice es que si tú ya estabas operando antes de que la ley se publicara, puedes seguirlo haciendo siempre y cuando cumplas con la solicitud en tiempo y forma para convertirte eventualmente en una empresa regulada. Entonces, eso es una gran ventaja por dos razones. Pues, porque pudieron habernos dicho, pues dejen de operar hasta que estén regulados, ¿no? Exacto, sí. Y la segunda gran ventaja es que digamos que estamos formados más adelante en la fila, ¿no? Que los que quieran empezar a operar desde cero, ¿no? Entonces teníamos cierta ventaja. El estatus hoy es, pues ya hay un par de empresas de crowdfunding que ya recibieron y ya fueron publicadas en el diario oficial con su autorización. Luego está otro grupo que ya recibió una autorización condicionada, que no pueden hacer público eso hasta que cumplan con las condiciones y los publiquen en el diario oficial. Y luego hay unos que están esperando recibir esa autorización condicionada o de plano que les digan que no, ¿no? Porque la respuesta puede ser, oye, no me gusta o este comentario es demasiado estructural, te voy a negar tu licencia. Aplicaron en el octavo transitorio cerca de 25 plataformas, todas estas en diferentes verticales, ¿no? Hay préstamos personales, préstamos a empresas, inmobiliario, factoraje, de muchos modelos de negocios. En la FICO tenemos, además de esas 25 plataformas, ya varias formadas de las nuevas que se van a afiliar en cuanto tengan su licencia. Y la verdad es que alrededor nos ha tocado vivirlo de primera mano, pero alrededor de la creación de la ley, de cómo ha ido floreciendo el ecosistema, hemos visto cómo crece un sector de la economía que no existía, ¿no? O sea, no son nada más las plataformas y los solicitantes y sus negocios. Se han creado despachos de abogados especializados en estos temas, se han creado comunidades de inversionistas en Facebook, ¿no? Donde se juntan muchos inversionistas de las plataformas y discuten, intercambian ideas sobre las plataformas, que tienen bastante voz y voto en cómo invierte la gente. Es bien curioso esta como no sé si cultura colectiva o ¿no? Este intelecto colectivo donde todo el mundo, no sé si has visto estas noticias últimamente de grupos de inversionistas en internet que mueven los precios de las acciones, ¿no? En Reddit, ¿no? Algo similar está empezando a suceder en México y en crowdfunding es muy activo ese medio. Se han creado asesores, promotores, gente que se dedica a evaluar oportunidades y a dar su opinión, en fin. Alrededor de este mundo del crowdfunding se empezó a crear una nueva
pues te digo, sector de la economía. Y creo que eso es un poco lo que buscaban las autoridades en su momento, ¿no? De la administración anterior, con la creación de esta ley, es justamente introducir competencia en el sistema financiero y que eso cree empleo y dinamismo en la economía en general. Y ha sido bien interesante ver cómo va más allá, ¿no? De solamente los préstamos. Es que en el medio también ha surgido el tema de la tokenización. Uh-huh. No sé, al respecto, ¿tú qué opinas de la tokenización inmobiliaria? A mí me hace mucho sentido de manera conceptual. Es decir, si yo hoy compro un activo, una casa, un departamento o invierto en un centro comercial, todo se resume al registro público de la propiedad, ¿no? Eso es lo que le da sustento, Certeza. ¿no? Es lo que hace que yo confíe ahí. Sí, sí, sí. Pero una vez que conoces de cerca el registro público de la propiedad, pues mi impresión es que se quedaron en los 70s, ¿no? De verdad, una cosa de pánico, ¿no? O sea, casi que vas y te abren un cajón con folders, así, buscan ahí tu expediente. Sí. Entonces, no me parece nada descabellado que se proponga una solución, y no sé si es la tokenización o no, pero me parece interesante la propuesta de la tokenización, donde quites a ese ente, ¿no? En una cadena de blockchain, si quieres, puedas tener el título propiedad de un activo y la historia de eso. Y quizá lo único que falta para que eso suceda no es la tecnología, sino la voluntad de las autoridades de decir, va. Y quizá Claro, ha habido un poco de renuencia, en mi opinión, es porque no terminan de entender, ¿no? Porque siempre usan argumentos como, es que el lavado de dinero y que tal y cual. La verdad es que si esto de veras se plantea como una especie de registro público, pues queda sentado en cada cadena del bloque quién compró, quién vendió, en cuánto, y si se le retuvo o no impuestos, cabrón, así ¿no? es. O Siempre va a sea, existir un antecedente con un registro de registro. cómo surgió esa operación. Entonces realmente no es, o sea, es más, me parece una mejora porque lo podrías tener en tiempo real, ¿no? O el SAT se podría meter a ver, Exactamente. quién vendió y quién compró, órale. Sí, 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 en Oye, tiempo ¿cuánto real, entregó? como dices, Entonces, se hace el realmente registro. haría mucho más eficiente el control, curiosamente, descentralizando la operación, transparentando la cadena de titularidad, quitas a una cantidad de intermediarios que hoy ya no hacen sentido. Llámese, por ejemplo, en muchos casos los notarios, el registro público, eh, y pudieras hacer que las transacciones tengan muchas menos fricciones, ¿no? O sea, si tú haces hoy una operación de compraventa de un inmueble, es bastante alto el porcentaje que se queda en notarios, impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pensar que los impuestos pues nos irían, ¿no? Si tú lo haces tokenizado, teóricamente, porque pues vas a aparecer en la cadena y te van a cachar si no pagas impuestos, ¿no? Pero sí el notario, que es tiempo, lana y recursos, que en muchas operaciones ya no es necesario, ¿no? Quizá los notarios, yo me imagino que tenderán a hacer operaciones más complejas donde agregan más valor, ¿no? Pero en cosas tan sencillas como una compraventa o como un préstamo, una hipoteca, ¿no? Donde grabas un inmueble, pues pone un gravamen, yo me lo imagino como que va el señor, abre el cajón, saca el folder y le hace una anotación, Así es, sí. ¿no? Sí, así es. Básicamente así es. Y eso, pues, hacerlo digital, hacerlo descentralizado, lo hace más eficiente, más seguro. O sea, entonces, digamos, en resumen, yo creo que la tokenización debe ser el futuro, o algún mecanismo que resuelva estos problemas. O por lo menos la digitalización. No me voy a ir hasta la tokenización porque no me gusta ser adivino, pero la digitalización de la cadena de titularidad de las cosas y el registro de las operaciones, ya vamos tarde, yo creo. Sí, y es que yo creo que la inercia no es solamente en un terreno tecnológico premiar las actividades comerciales, sino también generar que las actividades legales tengan ese enfoque para poder premiar el resto de esa actividad comercial. De ahí surgen también los contratos inteligentes, las actividades entre los notarios, que pues ahora con esto de la firma electrónica, pues se puede utilizar para generar contratos a distancia, sin necesidad de que las personas estén presentes. ¿Cómo le hace BRIC
Por ejemplo, para poder desarrollar un proyecto a través de contratos inteligentes. Todavía nosotros no le hemos entrado a contratos inteligentes. O sea, te voy a decir dónde hemos empezado a implementar tecnología en procesos legales, sobre todo. Em, Firmas digitales, ¿no? Tú entras como cliente y firmas tu contrato con nosotros de manera digital, no con la Fiel, porque no nos guste la Fiel, nos parece muy segura, pero, pero ¿quién tiene su Fiel, ¿no? O sea, ¿qué inversionista de 500 pesos tiene su Fiel? Ni Claro, saben de qué te está hablando, ¿no? claro. O sea, es un Entonces, taxista, es una firma muchas veces. electrónica, ¿no? O sea, a lo Sí, mejor, pero son los menos. claro, Entonces, la Fiel, pues no la usamos ahí porque nos parece suficientemente robusta una firma digital que tiene un nivel menos de complejidad. Y después con los desarrolladores, los contratos de crédito en privado, sí los firmamos de manera digital. Eh, ya después notarizamos todo, ¿no? Pero digamos que eso nos da chance de hacer deals en otros estados de manera muy ágil, ¿no? claro, claro. Firmamos entonces ya con el contrato firmado no tiene que venir para acá ni yo ir para allá. Se ahorran tiempo, vuelos, viáticos, ¿no? Mil cosas. Y ya cuando de veras se va a formalizar la operación, sí, con un notario local o con uno de acá, pues terminamos haciendo la operación ahí sí, old school, ¿no? O la única mejora que he visto en esta pandemia es que vienen a recabar las firmas, por lo menos ya no tienes que ir a la notaría. Entonces Exacto, van pasito exacto. a pasito los notarios. Sí, no, ya, esto te digo, se va ampliando y el espectro de actividad también pues se va generando, ¿no? Existen más inversionistas en este campo, existen más desarrolladores de proyectos, existe más trabajo para Sí, los notarios, vaya, va premiando todas las y otro actividades. tema, ¿sabes? Hay un tema interesante que tiene que ver con la tokenización, que es, y lo hemos visto en otros lados del mundo ya, empieza a haber proyectos inmobiliarios que aceptan como moneda de pago, por ejemplo, el Bitcoin. O sea, que dicen, Criptomonedas, ¿no? te voy a vender este departamento, págame en Bitcoin, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que ahí sí no, ni le movemos. Primero porque no somos desarrolladores inmobiliarios, ¿no? O sea, nosotros somos, si acaso, el acreedor de un desarrollo inmobiliario o un inversionista más. No somos el que lleva el proyecto. Eh, pero pues tiene complejidades de PLD, ¿no? Básicamente, eso es creo que es lo más crítico. El desarrollo inmobiliario es una actividad sensible en ese sentido, ¿no? Cuando un desarrollador vende un departamento, tiene que dar un chorro de avisos, ¿no? Y el notario tiene que checar que la lana no venga en efectivo o de quién sabe dónde, ¿no? Y lo complejo del mundo criptográfico es que no todos los que están involucrados lo conocen y lo entienden, ¿no? Entonces, oyen cripto o Bitcoin, dicen, no, es dinero mal habido o que no pago impuestos. Entonces, hay un reto ahí, yo creo que es más cultural y de educación, ¿no? Pero pues, igual que la tokenización, el dinero, bueno, la neta es que mucho del dinero del mundo ya es electrónico, ¿no? O sea, quítate el Bitcoin, ¿no? Ya ¿Sí? cada vez menos es el efectivo, ¿no? Entonces, también es otra de las tendencias que creo que va para allá. ¿Cuál crees que sea el futuro para las crowdfundings inmobiliarias en México? Mira, yo creo que tiene que venir un proceso de adaptación a la ley, o sea, digamos, de que juguemos ya en el terreno o la cancha de empresa regulada, con las multas y no multas y implicaciones que eso tenga. Eso va a dar pie a que pueda haber consolidación, ¿no? Va a haber empresas que no la libren, modelos de negocios que dejen de existir porque no son lo suficientemente rentables, o sea, sí es más caro operar de manera regulada. Eh, pero lo que creo es que viene una adopción masiva del mecanismo. Por lo menos es lo que queremos nosotros, ¿no? Hoy, para que te des una idea, te voy a hablar de cifras de BRIC nada más. Eh, Tenemos cerca de 50,000 usuarios, que es bien poquito. De esos 50,000, 10,000 han invertido. Solamente 10,000. Con 10,000 hemos fondeado los 750 millones de pesos que te platiqué hace rato. Pero la verdad es que 10,000 es quizá es el número de habitantes de una colonia en la Ciudad de México.
Exacto, sí. ¿no? O sea, hay mucho para dónde crecer. Hay mucha tela para dónde cortar ahí, hay Mucha, mucha gente. mucha gente que no ha escuchado hablar del crowdfunding. Exactamente. Tal vez el tema de la difusión, el conocimiento es el que no lo tienen y obviamente es indispensable generar ese acercamiento, ¿no? Y que también la autoridad esté aceptando que existen las crowdfunding desde la perspectiva de su regulación. ¿Ustedes han tenido acercamiento con las autoridades? ¿De qué manera participa PRIC también en este terreno legal? No, pues mucho acercamiento con las autoridades porque hemos corrido el proceso o sea, aplicamos a la licencia y eso implica interacciones, ¿no? Pero eso es, digamos, del proceso de BRIC. También como gremio, yo soy ahorita todavía el presidente de la FICO, que es la Asociación de Plataformas de Crowdfunding, y a través de la FICO, pues sí hemos tenido mucha interacción con la CNBB, con diferentes instancias de gobierno, cuando nos buscan y cuando los buscamos, ¿no? Porque somos muy proactivos en proponerles cambios a la ley, foros, esquemas. Nos acercamos a la Secretaría de Economía a media pandemia para decirle, oye, estaría bueno que sacáramos un programa conjunto de financiamiento para empresas y pymes y tal. En fin, como que sí hemos sido muy proactivos en acercarnos al gobierno, porque nos interesa que nos vean como un aliado, ¿no? O sea, somos un sector que le da dinamismo a la economía, ¿no? Que atiende a sectores desatendidos. Entonces, pues es un win-win, ¿no? Estar Exacto, cerca es de ellos. ganar, ganar. Exacto. Pues me parece muy bien. Pues te agradezco desde luego en nombre de la Asociación de Abogados Notariales de Quintana Roo, mi estimado Juan Carlos, tu participación ha sido muy provechosa. Vamos a seguir en contacto para otras intervenciones. La verdad que es importante estar actualizándonos en este terreno de las crowdfunding y desde luego desde su aspecto legal. Cuenta con nuestro apoyo para lo que podamos apoyarte, podamos brindarte desde esta pequeña trinchera, ¿no? Nos da mucho gusto. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues nada, ¿no? Darles las gracias. La verdad es que estos foros son los idóneos para nosotros, ¿no? Así es como nos gusta darnos a conocer, ¿no? En foros serios, con contrapartes que nos hagan preguntas interesantes, ¿no? Porque otra vez, pues nosotros sabemos que esto está arrancando, que tenemos mucho camino por recorrer, mucha gente por conocer, y yo les diría, anímense, entren a la página, échenle un ojo, pongan su dinero a trabajar. Cabrón. Lo único que no pueden hacer es no invertir. Exacto, exacto. Muy bien, muy ¿Eh? bien. Pues te agradecemos mucho tu participación, mi estimado Juan Carlos. Y recuerden a todos los que nos ven, a los que nos están escuchando, síganos en nuestras plataformas también, Instagram, Facebook y desde luego en YouTube. Vamos a continuar con todos estos proyectos de innovación tecnológica para que todos estén vinculados, tengan un mayor conocimiento respecto de esto. Les agradecemos que hayan prestado atención a esta entrevista con Juan Carlos. Recuerden, Juan Carlos es cofundador de BRIC, un crowdfunding inmobiliario en México con mucho espectro de producción, así que síganlo también a él, búsquenlo a través de los servidores web. Un gusto y que todos tengan una muy buena noche. Hasta luego, buenas noches, gracias. Gracias.